Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a uno de los libros más destacados de la Biblia. Y estamos seguros que usted nos ha escuchado decir esto muchas otras veces. En realidad, cuando hayamos terminado este estudio de 5 años, usted nos habrá escuchado decir esto como 66 veces porque cada uno de los libros de la Biblia es destacado en realidad. Pero este libro que tenemos ante nosotros aquí hoy es destacado en una forma un poco diferente. Y nos referimos, por supuesto, al libro de Jeremías. La mayoría de los profetas se ocultan a sí mismos y mantienen un carácter de anonimato. Es decir, que ellos mismos no se proyectan a sí mismos en las páginas de las profecías. Pero aquí tenemos a un profeta cuya profecía es, en gran parte, autobiográfica, y por cierto que es verdadero así en muchos lugares. Hemos puesto en nuestras notas algunas de estas cosas, y queremos mencionarlas brevemente para que usted se entere y conozca a este hombre al cual vamos a observar. Y vamos a tomar cada una de estas cosas separadamente. En primer lugar, él nació sacerdote en la ciudad de Anatot, al norte de Jerusalén. Segundo, él fue elegido para ser profeta antes de haber nacido. En tercer lugar, él fue llamado a profetizar cuando era muy joven. Él fue encargado por Dios para ser profeta. Él comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías y fue uno de los dolientes en el funeral de ese rey. Y luego, la sexta cosa que tenemos es que a él se le prohibió casarse a causa de la época tan terrible en la que vivía. La séptima cosa que encontramos es que él nunca logró que nadie se convirtiese. Él fue rechazado por su pueblo, él fue odiado, fue golpeado, fue colocado en el cepo, fue puesto en la prisión, él fue acusado de ser traidor. Lo octavo que notamos es que su mensaje rompió su propio corazón. Noveno, él quería dimitir de su cargo, pero Dios no se lo permitió. Y décimo, él vio la destrucción de Jerusalén y la cautividad babilónica. El capitán de las fuerzas babilónicas le permitió a él permanecer en su tierra. Cuando el remanente quiso huir a Egipto, Jeremías profetizó contra eso. Él fue forzado a ir con el remanente a Egipto, y él murió en ese lugar. Según la tradición nos cuenta, él fue muerto por lapidación por el remanente. Aquí tenemos, pues, a un hombre destacado, este hombre llamado Jeremías. Se le ha llamado el profeta llorón, porque eso fue precisamente lo que él hizo. Un hombre que derramaba lágrimas la mayoría de las veces. Dios eligió a este hombre. Él tenía el corazón de una mujer y el corazón de una madre. Tenía una voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, él fue llamado para entregar un mensaje duro de juicio. El mensaje que él pronunció quebrantó su propio corazón. Este hombre fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, debemos decir que ni usted ni yo elegiríamos a un hombre como este para entregar esta clase de mensaje. Por lo menos sé que yo no lo haría. Nos gustaría seleccionar a alguien que fuese duro para poder entregar un mensaje bien duro, ¿verdad? Pero Dios no eligió a una persona así. Él eligió a un hombre como este, y este mensaje quebrantó su propio corazón. Quisiéramos presentar ahora dos declaraciones en cuanto a este profeta Jeremías, declaraciones pronunciadas por hombres en el pasado.
No deseamos comenzar nuestro estudio en este libro sin mencionar esto. Lord Macaulay dijo en cuanto a este hombre: es difícil concebir una situación más dolorosa que la de un gran hombre condenado a observar la lenta agonía de un país agotado para cuidarlo durante los ataques alternados de aturdimiento y de delirio que tienen las personas desilusionadas. El observar que los síntomas vitales desaparecen, todos ellos uno a uno hasta que no queda sino frialdad, tinieblas y corrupción. Esa era la posición y el llamado de Jeremías. Él estuvo allí y pudo ver a su pueblo y la cautividad. Esta fue la declaración de Lord Macaulay. La otra declaración que quisiéramos leer en cuanto a Jeremías fue pronunciada por el Dr. Moorhead, que nos presenta un cuadro muy gráfico de él, y esperamos que usted, amigo oyente, preste atención, ya que es algo realmente tremendo. Dice el Dr. Moorhead: le tocó a Jeremías la suerte de profetizar en una época cuando todas las cosas en Judea se estaban dirigiendo rápidamente hacia una catástrofe funesta y final, cuando la conmoción política se encontraba en su punto culminante, cuando las peores pasiones se estremecían a las diferentes partes y los consejos fatales eran los que prevalecían. A él le tocó ponerse en el camino sobre el cual su nación se estaba precipitando hacia la destrucción. Tuvo que hacer un esfuerzo heroico para detenerlo y para hacerlo regresar, y fracasó, y fue obligado a apartarse a un lado y ver a su propio pueblo, a quien él amaba con la ternura de una mujer, lanzarse sobre el precipicio de unas ruinas tumultuosas. Estas son las declaraciones tremendas en cuanto a este profeta. Usted y yo, amigo oyente, estamos quizá viviendo en una época como esta. Vemos a grandes naciones que han logrado muchas cosas. El hombre ha llegado a la luna, ha podido crear la bomba atómica. La tecnología ha sobrepasado las barreras de la imaginación. Sin embargo, detrás de estas naciones aparentemente fuertes existe la misma corrupción que las está carcomiendo y que en realidad las llevará a la destrucción, a la ruina y al desastre. Y eso se acerca, amigo oyente. Las revoluciones puede que estén muy cerca. Ahora sabemos que lo que estamos diciendo no es muy popular hoy. Uno no dice estas cosas. Uno tiene grupos buenos donde se discute cómo se va a mejorar la sociedad y cómo uno va a resolver los problemas, y hoy a Dios se le deja completamente a un lado, no se cuenta con Él para nada. Y en el día de hoy, amigo oyente, si se hace alguna mención de la Biblia, se menciona de una forma despectiva por parte de algún incrédulo, y aquellos que son creyentes hoy, que tienen el mensaje de Dios, son empujados a un lado, sabemos eso muy bien. Y quizá nosotros nos encontremos en la misma situación en la que se encontraba Jeremías. Y es por esa razón por la cual pensamos que este libro tiene un mensaje para nosotros hoy. Dios le muestra a este hombre que tiene un corazón de madre, una voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas, que tiene que entregar un mensaje duro de juicio, y es el mensaje mismo el que quebranta su propio corazón. Un autor dijo esto de la siguiente manera: él no fue un hombre poderoso como Elías, elocuente como Isaías, seráfico como Ezequiel, sino un hombre que era tímido y consciente de su propia debilidad e impotencia, deseando obtener simpatía y amor que él nunca llegó a conocer. Tal fue el órgano elegido a través del cual la palabra del Señor llegó a aquella edad corrupta y degenerada. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él hizo una pregunta en cuanto a sí mismo. Él dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hubo varias respuestas a esa pregunta, ya que ninguno de ellos sabía en realidad quién era. Y aquellos que no le conocían tenían ideas diferentes. Algunos pensaban que era Elías, y había ciertas razones para eso. Otros pensaban que era Juan el Bautista, y también tenían sus razones. Y aún otros pensaban que era Jeremías. Y amigo oyente, aquellos que pensaban eso tenían razones muy buenas para creer así, que Jeremías fue un varón experimentado en quebrantos. Y la diferencia entre él y el Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo estaba llevando en sí nuestros dolores y nuestros quebrantos, mientras que Jeremías estaba llevando su propia carga, y eso llenó de congoja su corazón. En cierta ocasión, él fue al Señor mismo y le dijo: yo no puedo continuar, esto me está destrozando, yo voy a sufrir un colapso nervioso,
Es mejor que encuentres a alguna otra persona. Pero el Señor le contesta, está bien, pero voy a dejar tu dimisión aquí sobre mi escritorio porque creo que regresarás. Y él regresó y dijo, la palabra de Dios es como un fuego en mis huesos, y tengo que entregar ese mensaje, aun cuando eso destrozaba su propio corazón, y Dios quería esa clase de hombre. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque esa es la única clase de persona que puede entregar un mensaje áspero como ese. Nosotros buscaríamos a una persona más severa. Pensamos que es necesario que alguien le hable duramente a estos dictadores mundiales hoy. Pero, amigo oyente, no creemos que Dios eligiera esa clase de persona, esa clase de hombre. Él envía a alguien con un corazón tierno. ¿Y sabe por qué lo hizo? Dios quería que los hijos de Israel supieran que Él los estaba enviando a ellos a la cautividad porque Él los estaba juzgando. Eso estaba acongojando su propio corazón. Y como dijo Isaías, porque Jehová se levantará para hacer su obra, su extraña obra. Y ese es el hombre que nosotros vamos a observar, a Jeremías el profeta. Aquí él es identificado para nosotros y creemos que deberíamos mencionar lo siguiente. Él comenzó su ministerio casi un siglo después de Isaías, 100 años después de Isaías. Él llegó en la época de la cautividad babilónica y comenzó su obra durante la época de Josías, y continuó a través de la cautividad babilónica. Él fue el que predijo los 70 años de cautividad en Babilonia, y él miró más allá de todas esas tinieblas a la luz. Y ningún profeta habló tan resplandecientemente del futuro como lo hizo él, y tendremos ocasión de ver eso. El mensaje de Jeremías no solo no fue recibido, sino que fue en realidad rechazado. Creemos que una de las cosas que caracteriza el mensaje de este hombre es que está dirigido a un pueblo reincidente. Eso ocurre unas 13 veces. Se usa solamente unas 4 veces en el Antiguo Testamento. En el libro de Proverbios se menciona una vez y 3 veces en el libro de Oseas, y el mensaje de Oseas es a una nación reincidente. Otra palabra que se menciona muchas veces es Babilonia. Se menciona 164 veces. Eso es mucho más que en todo el resto de las Escrituras juntas. Babilonia llegó a ser el enemigo. Y permítanos ahora leer el primer versículo de este capítulo 1 de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. No vamos a entrar en esto, aun cuando esto nos revela algo que ya hemos dicho cuando nos encontrábamos estudiando los libros históricos. Dijimos cuando comenzamos a estudiar el primer libro de Samuel y hasta el segundo libro de Crónicas, que con estos 3 libros dobles debían haber sido entretejidos los libros de los profetas, porque ese es el período en el cual los profetas hablaron, con la excepción de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, los 3 últimos del Antiguo Testamento, quienes hablaron después de la cautividad. Ahora, en el primer versículo se menciona a Hilcías, el padre de Jeremías. Hilcías fue el sumo sacerdote que encontró el libro de la ley del Señor que había sido dado por Moisés durante la época de Josías. Y eso es lo que provocó el avivamiento durante el reinado de Josías. Usted puede encontrar eso mencionado allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y por falta de tiempo no vamos a leer ahora esos pasajes. Él se encontraba pues en Anatot. Esa era su ciudad natal. Estaba a unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén. Y notemos lo que dice ahora el versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Josías tenía 8 años cuando llegó al trono. Él reinó por 31 años. Jeremías comenzó su ministerio cuando Josías tenía 22 años y profetizó durante 18 años del reinado de Josías. Jeremías fue uno de los dolientes en el funeral de ese rey. Eso lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25, en cuanto a Josías, digamos de paso. Josías hizo algo muy insensato, y hay veces en que los hombres de Dios actúan de esa manera. Él fue a luchar contra el faraón de Egipto, en Carquemis. Y ese rey de Egipto no había ido allí a luchar contra Judá, pero por alguna razón extraña, Josías salió a luchar contra él. Y allí en el valle de Esdraelón, o Armagedón si se me permite, Megido, allí Josías resultó muerto,
y Jeremías lamentó su muerte porque el suyo había sido un reino muy bueno. Y fue entonces cuando tuvo lugar el último avivamiento de esta gente, y fue un gran avivamiento. Y Jeremías se lamentó porque él vio que la nación iba a caer ahora en una noche de la cual no iba a salir hasta después de la cautividad de Babilonia. Ahora en el versículo 3 de este capítulo 1 de Jeremías leemos: Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Aquí se nos dice muy directamente que Jeremías comenzó su ministerio durante el reino de Josías, en el 13º año de su reinado, y que él continuó su ministerio a través de la cautividad de Babilonia. El rey Nabucodonosor había recibido un mensaje de Jeremías, y éste le dijo a su capitán: Deja que este hombre Jeremías haga lo que quiera. Si él quiere regresar con otro capitán, eso está bien. Si quiere quedarse allí, déjalo que se quede. Y eso fue por supuesto lo que sucedió, ya que Jeremías no quiso regresar con los capitanes. Ellos habían rechazado su mensaje. Ellos iban a la cautividad en Babilonia, y Nabucodonosor les daba permiso para elegir lo que quisieran hacer. Así es que él permanece con aquellos pocos del remanente. Y luego, aquellos fugitivos salieron del lugar y se fueron a Egipto. Y ellos hicieron eso en contra del consejo de Jeremías, en contra de la sabiduría que él demostró. Y finalmente, aparentemente ellos le apedraron hasta causarle muerte. Esa es la historia de este hombre. Usted puede darse cuenta que conocemos mucho en cuanto a Jeremías. No sabemos tanto en cuanto al profeta Isaías o a Ezequiel. Probablemente sabemos muchas cosas en cuanto a Daniel, ya que la primera parte de su profecía es algo personal también. Pero si tomamos, por ejemplo, algunos de los profetas menores, de algunos de ellos no sabemos nada. Por ejemplo, tenemos al profeta Abdías. No sabemos nada en cuanto a él. Y hay otros como él. Ahora, en el versículo 3 encontramos que Joacim, el hijo de Josías, quien no es mencionado aquí, es quien reinó solo 3 meses. Él ni siquiera se acostumbró a usar ese trono cuando fue eliminado. Y luego el rey de Egipto colocó a su hermano, Eliakim Joaquim, en el trono. Este reinó por 11 años. Y Jeremías le advirtió que no se rebelara contra Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pero él hizo eso. Y el rey lo llevó en cautividad a Babilonia, y colocó en el trono en Jerusalén a Joacim, quien reinó 3 meses y 10 días. Y él es mencionado aquí porque él ni siquiera se acostumbró a ese trono cuando tuvo que ser eliminado. Nabucodonosor le tomó cautivo y le llevó a Babilonia, y ubicó a Sedequías, el hermano de su padre, en el trono, y éste reinó 11 años, y es mencionado aquí. Luego, Sedequías se rebeló, y Nabucodonosor vino y destruyó a Jerusalén, y dio muerte a su hijo, le sacó sus ojos, y le llevó cautivo a Babilonia. Usted dirá que eso es algo demasiado brutal, y nosotros estamos de acuerdo con usted. Pero usted debe recordar, amigo oyente, que Nabucodonosor había tenido mucha paciencia con la ciudad, y esa ciudad y esa gente se negó a escuchar a Jeremías. Y vamos a poder apreciar eso cuando estudiemos más profundamente esta profecía. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Proseguiremos, Dios mediante, este estudio en nuestro próximo programa, y para que usted esté mejor preparado con el estudio de este libro de Jeremías, le sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo 1.